Título de la lección: Adorad al Creador. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La verdad presente de la que habla segunda de Pedro capítulo 1, verso 12, es la verdad revelada de Dios hacia la humanidad en el momento oportuno, en el momento que se necesita y que a lo largo de las edades el Señor da cada vez más luz. Por ejemplo, la primera promesa de salvación en Génesis 3:15 para Adán y Eva le siguió la de Génesis 18:18 con Abraham, y de allí hasta Marcos capítulo 10, verso 45 con Jesús mismo, que sucesivamente revelaron más y más la promesa del Evangelio y de un Salvador. Ahora, en el siglo XXI, creemos que el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12 es la verdad presente para los que vivimos en los últimos días antes del regreso de Cristo y el cumplimiento de todas nuestras esperanzas como cristianos. En esta ocasión nos centraremos particularmente en el mensaje del primer ángel, ya que contiene verdades fundamentales para aquellos que tratan de mantenerse fieles en medio de los peligros del tiempo del fin. Leemos en Apocalipsis 14:6, vi un ángel, el cual volaba en medio del cielo, y tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Asimismo, en Mateo capítulo 24, verso 14 y capítulo 28, verso 19, se puede decir que el mensaje del primer ángel es el anunciar a todo el mundo el Evangelio, el plan de salvación. Esta es la gran comisión entregada por Dios para todo el que se considera cristiano, y para todos nosotros esta es la verdad presente. Observa que los tres pasajes enfatizan el hecho de alcanzar a todo el mundo y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, este mensaje es de alcance universal. Todos deben oírlo, porque el pecado y sufrimiento ha alcanzado a todos y todos lo necesitamos, lo creamos o no. Por eso es nuestra misión, nuestro privilegio y llamado de Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo que ha cometido un error, ha violado la ley de Dios. La caída de Adán en el Edén ha impactado en cada ser humano. Ninguna nación, tribu o pueblo ha sido inmune. Todos han caído, todos afrontamos las consecuencias inmediatas y a futuro del pecado, y a menos que se proveyera un remedio, todos enfrentaríamos la consecuencia final, la muerte eterna. Sin duda se proveyó ese remedio, la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio en el santuario celestial de Jesús, que es la única solución al problema del pecado. Por eso es tan importante recalcar que todo el mundo necesita conocer la gran esperanza de la que Dios nos ha ofrecido en Jesucristo. Por eso también debemos llevar el mensaje de Jesús a los que aún no lo han oído. Note que el primer beneficiado es el que lleva este mensaje a otros, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ayudar a los demás es una de las mejores formas de estar preparados para la segunda venida de Jesús. En Lucas capítulo 23, verso 32, vemos que el Evangelio eterno es un mensaje de esperanza para las personas en un mundo que en sí no ofrece absolutamente ninguna esperanza. Tal es el caso del ladrón arrepentido muriendo al lado de Jesús en la cruz. Una famosa historiadora escribió que
aunque no era un criminal empedernido, había estado tratando de ahogar su convicción acerca de Jesús y se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. Y mientras estaba colgado en la cruz, el ladrón tuvo un destello de quién era Jesús, por lo que clamó: «Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino». ¿Acaso Jesús de alguna manera trajo a su memoria los errores pasados del ladrón? No, al contrario, Jesús se dirigió a este criminal, este ladrón con un carácter defectuoso, que no tenía nada que ofrecer al lado de la justicia y que antes lo había estado maldiciendo. Al verlo como un hombre nuevo, Jesús básicamente le dijo: «Te doy la seguridad ahora mismo de que tu pecado, tus delitos, tus faltas te son perdonados y por lo tanto estarás conmigo en el paraíso». Maravillosa promesa en Lucas 23:43. Así dice en el texto original: «Este es el Evangelio eterno, el fundamento del mensaje del primer ángel. Sin esta verdad, nada de lo que enseñemos acerca de la ley, acerca del sábado o del estado de los muertos tiene importancia». ¿De qué sirven estas enseñanzas sin que el Evangelio eterno esté en el corazón de todas ellas? ¿Tienes alguna esperanza en esta historia? Por seguro que sí, así como yo también. Al proclamar el Evangelio eterno, debemos incluir las verdades que forman parte de este mensaje del Evangelio para este tiempo. En otras palabras, la verdad presente para los últimos días también incluye Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Por eso, temer a Dios y darle gloria no son conceptos opuestos o sin relación. Si realmente tememos a Dios en el sentido bíblico como un respeto reverente, le daremos la gloria que merece por ser nuestro Creador. Una cosa debería llevar directamente a la otra. En Génesis capítulo 22, verso 12, Éxodo 20:20, Job 1:9 y Eclesiastés 12:13, así como Mateo 5:16, encontramos ayuda para entender lo que significa temer a Dios. Eso se relaciona con darle gloria, porque temer a Dios nos lleva a obedecerlo, y cuando lo hacemos, cuando hacemos lo correcto, le damos gloria. Aunque a menudo se dice que temer a Dios es reverenciarlo, debería ser más profundo que eso. Se nos dice que temamos a Dios. Somos seres caídos, somos pecadores, merecemos la muerte. ¿Quién alguna vez no se ha visto sorprendido al darse cuenta de la maldad de sus actos y lo que ellos merecerían a manos de un Dios justo por estas obras? Este es el temor de Dios, y es un temor reverente que nos lleva en primer lugar a la cruz en busca de perdón, y en segundo lugar a reclamar ese poder de Dios para limpiarnos del mal que, si no fuera por la cruz, nos haría perder nuestra alma. Es hora de tomar más en serio nuestra fe y lo que Dios nos pide. No sabemos si habrá otra oportunidad en nuestro futuro. Retomando el mensaje del primer ángel, la idea de temer a Dios y darle gloria está relacionada con el juicio, de acuerdo a Apocalipsis 14:7. Si hay una esperanza clara en la Biblia, es la de que Dios es un Dios de justicia y de juicio. Un día, el juicio y la justicia, tan escasos en este mundo, ciertamente llegarán. No es de extrañar que la gente necesite temer a Dios, y es por eso que el Evangelio eterno también incluye la realidad del juicio. ¿Cuál es la relación entre estos dos elementos? Si el Evangelio expresa buenas nuevas, buenas noticias, significa que, aunque todos somos pecadores y transgredimos la ley de Dios, cuando llegue el día del juicio,
como el ladrón en la cruz, no enfrentaremos la pena ni el castigo que merecemos por nuestro pecado y transgresión, no por méritos que tengamos, ninguno, pero es todo gracias a Jesús y su sacrificio por nosotros. Esto es maravillosamente el Evangelio eterno. Repetimos, no hay méritos en nosotros, pero el Dios que conoce aún el número de cabellos de nuestra cabeza, juzgará al mundo, tanto así y más nos conoce. Pero es precisamente por eso que el Evangelio eterno es una buena noticia. Se viene el juicio, pero no hay condenación para los fieles seguidores de Jesús, los lavados, los purificados, los santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús, como dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, porque Jesucristo es su justicia, y su justicia es lo que nos hace salir sin culpa en ese juicio final. El hombre no puede por sí mismo hacer frente a estas acusaciones. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado el cuidado de sus almas. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios, aún hasta la muerte y muerte de cruz, le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Por eso, como cristianos, aprendemos a darles a los que nos han hecho mal la clase de gracia y perdón que Dios nos ofrece a través de Jesús. Esa es la clase de gente que urgentemente necesita el mundo hoy. Su testimonio personal hablará más fuerte que sus palabras, y verán todos que Dios es un Dios de veras real. Si volvemos a leer Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuáles son los elementos específicos encontrados en el mensaje del primer ángel y cómo se relacionan entre sí? Junto con el Evangelio, el llamado a dar testimonio al mundo y el llamado a temer a Dios y a darle gloria, está el llamado a adorar a Dios como Creador. Y no es de extrañar todos estos elementos de la verdad presente, el Evangelio eterno, el llamado a dar testimonio, el juicio, ¿qué significan al margen de Dios como nuestro Creador? Estas verdades y todas las demás surgen de la verdad fundamental de que el Señor es el que hizo todas las cosas. Él es el Creador, el único, no hay más. Al adorar al Señor como Creador, estamos volviendo a la base de lo que significa un ser humano, estar vivo y, a diferencia de cualquier otra criatura terrenal, ser hecho a la imagen de Dios. Al adorar al Señor como Creador, reconocemos nuestra dependencia de Él para nuestra existencia diaria y para nuestra futura esperanza. Por eso es tan importante guardar el sábado. Es un reconocimiento semanal especial de que solo Dios es nuestro Creador y solo lo adoramos a Él. Es decir, junto con el Evangelio, junto con el juicio, se le da preeminencia al llamado a adorar al Señor como Creador. La adoración es el punto crucial, fundamental entre Dios y el enemigo que lo acusa de ser injusto, porque también Satanás quiere ser adorado como Dios y muchos lo están haciendo ya.
Leyendo Apocalipsis capítulo 14 versos 8 al 11, dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Vemos aquí que a medida que se desarrollen los acontecimientos finales, la presión para adorar a la bestia y a su imagen en vez de al verdadero Creador vendrá sobre todo el mundo tal obligación. Si consideramos la temible advertencia sobre el destino de aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, podemos entender mejor el énfasis en adorar a Dios como Creador, como el único digno de la adoración humana. En la crisis final, esta verdad se volverá más crucial que nunca. Tómate el tiempo necesario para meditar en las increíbles maravillas del mundo creado y te demostrarán acerca de aquel que lo creó todo y por qué solo Él es digno de nuestra adoración. Ahora que leímos en Apocalipsis 14:7 que adoremos a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, vimos una estrecha conexión con Éxodo capítulo 20, verso 11, el cuarto mandamiento, cuando el sábado vuelve a señalar que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Como cristianos modernos que nos ha tocado vivir quizás en la última etapa de la historia humana, tenemos un gran privilegio y responsabilidad de tener a nuestro alcance el conocimiento de las profecías textuales de Jesucristo. Él es un Dios que balancea perfectamente el amor, la compasión, la salvación, pero que también por nuestro propio bien y como seres humanos anuncian un juicio venidero y que terminará con todo el sufrimiento, pecado e injusticias que vivimos ahora. Jesús quiere salvarnos y es tan serio en este asunto que para lograrlo nuestro Creador, velado en persona humana, vino y murió para darnos una vía de escape de la destrucción final. No como en el pasado, con un diluvio universal, sino ahora con un fuego purificador. Lo maravilloso de su plan de salvación es que nos da a ti y a mí la oportunidad de ser los primeros en esta generación de aceptarlo y vivirlo con gozo y esperanza de un futuro mejor con Él. Pero el gozo no estaría completo si no tenemos la oportunidad de transmitirlo a alguien más que lo necesita tanto como nosotros o más en nuestra vida pasada. Créeme que llevar a alguien a Dios es uno de los mayores gozos humanos, si no es que el más grande, porque has hecho equipo con Dios y su mayor interés amoroso, salvar a todos cuanto sea posible antes de que venga el día final. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más a nuestro Dios, recibir totalmente al Espíritu Santo y hacer su voluntad para nuestra vida ahora y en la venidera, con tu vida realizada y las manos llenas de frutos para Dios, aquellos por los cuales también murió para salvar, familiares, amigos, vecinos. Que Dios te bendiga y que alcances esa felicidad plena. Es mi mejor deseo para ti. Amén.